Tamara está en el hospital. Carlos la busca llorando, y le dice que tiene que ser muy fuerte. Tamara pregunta cómo está su bebé. Carlos dice que el bebé murió. Tamara se asusta mucho, y le grita que todo es su culpa. Carlos le pide perdón, pero Tamara le dice que él quería deshacerse de ella, y lo único que lo retenía era su bebé, así que por eso lo mató. Carlos le asegura que él nunca le hubiera deseado el mal a su hijo. Tamara se vuelve loca, y le grita que es un maldito, y que todo eso es su culpa, que mató a su hija. Carlos llora, sufriendo mucho. Carolina cuida de su hija, pero ella le pide que se vaya y la deje sola. Carolina le pide perdón llorando, por nunca haber aceptado a Omar como su novio. Romina responde, que ya no tiene caso hablar de eso, pero Carolina dice que se equivocó, y no aceptó su amor por Omar. Romina le dice, que el problema es que ella quiere controlarlo todo, y se enoja si las cosas no salen como desea, haciendo la vida imposible a todos. Carolina le confiesa que su problema siempre fue el papá de Omar. Romina responde que ya se libró de él, así que le desea felicidades. Carolina le pide que no confíe en Ramiro, y agrega que ella conoce a los hombres. Romina responde, que quizás todos estarán mejor sin ella. Carolina pide que no le diga esas cosas, pero Romina le cuenta, que cuando se fue de viaje, su papá estaba muy feliz y relajado, pero ya lo volvió a amargar, como hace con todo el mundo. Carolina se retira muy lastimada. Rebeca le pregunta a Manuel, ¿cómo es posible que le pasara eso a su hija? Manuel le recuerda que fue un accidente. Rebeca acusa a Carlos, pero Manuel comenta que su hijo siempre fue un caballero, y que Tamara fue la que se aventó al carro. Él le recuerda que su hija ya no es una niña, así que debe hacerse responsable de sus actos. Sandra le pregunta a Ricardo, ¿qué hará con lo de Marisol? Él responde que no lo sabe, pues Lorena le sigue gustando, y su corazón está bien confundido. Carolina recibe la llamada de Manuel, quien le cuenta que Tamara tuvo un accidente, y perdió al bebé. Carolina se sorprende mucho. Ella dice que eso no puede ser, y pregunta cómo está Carlos. Manuel comenta que su hijo está devastado. Vemos que intenta consolar a Carlos, diciéndole que fue un accidente, y él no es responsable de la muerte de su bebé. Carlos dice que no amar a Tamara es su culpa, y le jura que ha hecho todo por seguir adelante, y no amar a Cristina, pero no puede. Él llora, diciendo que perdió a su hijo, quien era inocente de todo. Manuel lo abraza muy fuerte, pero Carlos sigue llorando. Rebeca se acerca a Tamara, quien llora, diciendo que su bebé murió. Rebeca le dice que lo siente mucho. Tamara comenta que no es justo, y le cuenta que Carlos y ella discutieron, y él la quería dejar, así que se lanzó al carro para detenerlo. Rebeca le pregunta si está loca, y cómo puede hacer algo así. Tamara repite que Carlos la iba a dejar. Rebeca le hace ver, que ahora que perdieron a su bebé, con más razón Carlos la dejará. Tamara grita que Carlos no es capaz de eso. Rebeca le aconseja que busque otra razón para que su esposo se quede con ella. Tamara grita, sufriendo mucho por su bebé. Manuel le cuenta a Leonardo, que Tamara tuvo un accidente, y perdió a su bebé. Él agrega que Carlos está devastado. Leonardo se queda atónito, y Manuel le pregunta si está bien. Él responde que sí, y que se quedó pensando en todo lo que le ha pasado, así que lo siente mucho, pues iba a ser su primer nieto. Él pregunta cómo está Tamara. Manuel le dice que se está recuperando, pero está muy afectada. Mientras tanto, la Madre Superiora le cuenta a Salvador, que Marco no pudo llegar a ver a Cristina, porque su hijo murió. Salvador dice que lo lamenta mucho, pero si ese hombre quiere hablar con Cristina, necesita hablar primero con él. La Madre Superiora está de acuerdo. Manuel le agradece a Leonardo por toda su ayuda con el trabajo. Leonardo dice que todo está saliendo bien, y le pide que firme los documentos que trajo. Manuel firma todo sin leer, sin darse cuenta que todo es una trampa. Ramiro llega buscando a Manuel. Él le pregunta cómo está.
El malvado hombre responde que no deja de pensar en su hijo y en todo el dolor que sigue causando Carolina. Manuel responde que no le está entendiendo. Ramiro le dice que es hora de que sepa toda la verdad, que Carolina fue su mujer, y por eso no quería a Omar cerca de Romina. Manuel se queda atónito, mientras Ramiro le dice que su esposa ha hecho todo por dejar el pasado atrás, pero ya es momento de que sepa con quién está casado de verdad. Leonardo se siente feliz, mientras Manuel sufre en silencio. Carolina visita a Tamara, y le pregunta cómo se siente. Ella responde que muy mal, porque perdió a su bebé, y le recuerda que esa iba a ser su primera nieta. Carolina comenta que lo siente mucho. Tamara le asegura que Carlos es el culpable de todo. Carolina le pide que no diga eso, pero Tamara le recuerda que Carlos la atropelló. Carolina dice que eso fue un accidente, y le pide que no busque culpables. Tamara pregunta qué debe hacer, pues no sabe cómo salir de ese dolor. Carolina le asegura que se va a recuperar, al sentir todo el amor que le van a dar. Tamara dice que Carlos ya no quiere estar con ella, y le cuenta que él quería irse con Cristina. Carolina le asegura que no será así, y que Carlos se quedará a su lado para apoyarla. Tamara le agradece por su cariño. Manuel le pregunta a Ramiro de qué le está hablando. Ramiro responde que Carolina estuvo con él por varios años, y luego lo abandonó, porque siempre fue una interesada. Manuel le dice que no permitirá que hable así de su esposa. Ramiro comenta que Carolina empezó vendiéndole vestidos a las esposas de sus amigos, y así se dio a conocer como costurera. Él agrega que si Carolina hubiera dejado el pasado atrás, su hijo Omar aún estaría con vida. Leonardo está escuchando todo, así que Ramiro le pide a Manuel que hablen en privado. Leonardo se despide rápidamente, y le dice al malvado que siente mucho su pérdida. A solas, Ramiro le sigue diciendo a Manuel que no le sorprende que Carolina le haya ocultado su pasado, y hay más cosas que debe saber. Carolina le dice a Carlos que lamenta mucho lo que le pasó. Él responde que lleva todo ese tiempo tratando de entender cómo sucedieron las cosas, pero nada tiene sentido. Carolina le asegura que fue un accidente, pero dice que van a salir adelante. Rebeca se entromete, diciendo que su hija perdió al bebé, porque Carlos discutió con ella. Vemos que le pregunta al chico cómo fue capaz de hacerle eso a Tamara. Carolina responde molesta que su hijo no hizo nada, pero Rebeca le asegura que Carlos es el culpable de todo. Ramiro le dice a Manuel que Carolina le ha ocultado muchas cosas. Manuel grita que miente, y que lo que dice no puede ser cierto, pues él conoce a Carolina desde hace muchos años, y han formado una familia juntos. Ramiro le asegura que Carolina no es la mujer que él cree, y dice que ella es hermosa, y así fue como lo engañó a él. Manuel responde que no puede creer todo lo que él dice, pero Ramiro le pide que piense, por qué Carolina lo quería lejos, y agrega que ella no odiaba a Omar, sino a él, pues sabe que la conoce bien. Manuel dice que no le está entendiendo, y le pide que le explique todo. Leonardo visita a Tamara. Ella le pide que se vaya, pues no tiene nada que hacer allí. Leonardo responde que siente mucho que ella haya perdido a su hijo. Tamara le pide que se calle, y que no repita eso. Leonardo le asegura que siempre van a estar unidos. Tamara se ríe, diciendo que lo único que los unía está muerto, y ya no podrá chantajearla. Ella le repite que se largue, pero Leonardo le asegura que no se podrá librar tan fácilmente de él. Tamara le grita que no quiere volver a verlo. Leonardo le dice que nunca se irá de su vida, aunque haya matado a su bebé. Rebeca llega, preguntando qué está pasando allí. Tamara y Leonardo se ven descubiertos. Ramiro le cuenta a Manuel que cuando conoció a Carolina, ella no tenía nada, así que la recogió de la calle. Manuel responde que no tiene ningún sentido todo lo que está diciendo, pero Ramiro dice que Carolina no tenía dónde dormir ni qué comer, y aceptó entregarse a él. Manuel le grita que está hablando de su mujer, y dice que Carolina jamás sería capaz de hacer algo así.
Ramiro le asegura que esa mujer no tiene corazón, y dice que él le dio todo, y le ofreció formar una familia, hasta que descubrió que se acostaba con todos sus socios y amigos, y que es una cualquiera. Manuel no puede creer lo que escucha. Rebeca le pregunta a Leonardo, ¿por qué dice que el bebé era su hijo? Él le confiesa que él es el padre del bebé que esperaba Tamara. La loca dice que no es así. Rebeca le pide a Leonardo que se vaya, antes de que meta a Tamara en un problema. Leonardo dice que le duele mucho lo que pasó, y quiere besar a la chica, pero ella le pide que se largue. Leonardo se enfrenta a Rebeca, y se ríe en su cara. A solas, Rebeca le pregunta a su hija, si está loca, y dice que ha llegado demasiado lejos. Ramiro sigue diciendo, que Carolina ha sabido utilizar su belleza, pues ahora tiene dinero. Manuel le asegura que ama a Carolina, pues es la madre de sus hijos, y cree en ella. Él le pide a Ramiro que le dé una prueba de todo lo que habla. Ramiro le muestra la foto de un cheque que le dio Carolina, para que se fuera de su vida. Él agrega que lo iba a hacer, pero Omar y Romina se enamoraron, así que siente que su hijo murió por su culpa. Manuel no sabe qué decir. Ramiro dice que sabe lo que siente, porque Carolina le hizo lo mismo a él, y lo abandonó cuando consiguió dinero. Rebeca le grita a Tamara, que le advirtió que se alejara de ese hombre. Tamara responde que lo intentó, pero no pudo. Vemos que le pide perdón a su madre, pero ella le advierte que Carlos puede enterarse de la verdad. Tamara le asegura que Leonardo no dirá nada. Carlos y Carolina se acercan, y dicen que Tamara ya fue dada de alta, así que la llevarán a casa. Rebeca se ofrece a cuidar a su hija unos días, pues al parecer, Carlos no pudo ni cuidar a su bebé. Carlos se siente culpable. Ramiro le dice a Manuel, que no tiene cómo pagar su amabilidad, y por eso pensó ofrecerle la verdad, pues él es un buen hombre. Manuel responde, que hubiera deseado que no le contara nada. Ramiro comenta, que ningún hombre merece que le mientan de esa manera, y sigue diciendo que Carolina lo usó para conseguir dinero. Manuel grita que basta, pues ya no quiere escuchar nada. Él le pide que se vaya. A solas, vemos que sufre demasiado. Ramiro regresa a su casa, y le dice a las cenizas de Omar, que Carolina va a empezar a pagar por todo, y le va a cobrar por todas las cosas que hizo. Carolina busca a Manuel, pero él está muy mal. Carolina le pregunta qué pasa. Manuel le recuerda, que lo único que le pidió, es que siempre le habla con la verdad. Carolina le pregunta qué es lo que tiene, y él le dice molesto, que no sabe quién es su esposa, porque se enamoró de una mujer que no existe. Carolina le pregunta qué sucede. Manuel responde que ahora sabe por qué odiaba tanto a Omar, y le grita que ella fue la mujer de Ramiro. Carolina se asusta mucho, sin saber qué decir. Ricardo se ofrece a invitarle unos tacos a Marisol. Ella se alegra mucho, y dice que tenía ganas de verlo. Ricardo responde que él también, y le dejó pensando, el saber que ella siente algo por él. Marisol comenta que lo dijo sin pensar. Ricardo le pregunta si entonces es mentira. La chica dice que no, pero aunque él le guste, no significa que pueda haber algo más entre los dos. Ricardo se pone triste. Carolina le pregunta a Manuel, ¿de dónde saca todo eso? Él responde que Ramiro le contó toda la verdad, y dice que ella le mintió. Carolina responde que necesita explicarle. Manuel la agarra fuertemente, y la acusa de haber usado a Ramiro para sacarle dinero, y haberse acostado con sus amigos. Carolina grita que eso no es cierto. Manuel le pide que jure por su hija que no fue mujer de Ramiro. Carolina responde que sí estuvo con Ramiro, pero las cosas no son como él cree. Manuel se queda atónito, pero Carolina le dice que Ramiro la usó, y la trató como una cualquiera. Ella le pide que le entienda, pues no podía contarle eso. Vemos que se arrodilla, diciendo que él no sabe todo lo que ha vivido. Manuel la levanta a la fuerza, y le pregunta cuántas veces le rogó que ella le tuviera confianza. Él le grita que la ama tanto, que no le hubiera importado su pasado,
así hubiera estado con 1000 hombres. Carolina se queda sin aire, y él le sigue gritando que ella nunca confió en él. Carolina dice que no podía decirle eso. Manuel grita que su matrimonio solo es un engaño, y eso no se lo perdonará nunca, porque sin confianza, no hay amor. Él agrega que van a terminar, haciendo que Carolina se desespere. Cristina llega a la vecindad, y Marisol la recibe feliz. Cristina le cuenta a Ricardo que está embarazada. Él se alegra mucho, y le desea felicidades. Manuel le dice a Carolina que ya no tiene caso seguir juntos. Ella le cuenta que tenía mucho miedo de su reacción, y por eso le ocultó la verdad. Manuel dice que a pesar de haber tenido tantos años de amor, no logró que ella se sintiera en confianza con él. Carolina le jura que está siendo muy injusto con ella. Manuel le pide que no le hable de injusticia, y le pregunta si tiene más secretos, pues no se quiere seguir enterando de cosas. Carolina le dice que Ramiro le hizo sufrir muchísimo, y cada día era una tortura, desde que ese hombre apareció en su vida. Manuel le pregunta por qué nunca le contó, y que le hubiera encantado que ella viniera a él para sentirse segura, y no viviera el infierno sola. Carolina intenta hablar, pero no para de llorar. Manuel se retira, dejándola muy mal. En casa, Rebeca le dice a Carlos que no quiere ser un estorbo, pero después de lo que pasó, necesita estar cerca de su hija. Carlos responde que lo entiende. Ella agrega que le da miedo que algo le pase a Tamara. Carlos le asegura que eso no pasará, pues él estará al pendiente de ella. Rebeca responde que ya no está segura de eso, y le pregunta si está consciente que lo que hizo es violencia familiar. Carlos responde que fue un accidente, pues él no sería capaz de hacerle algo así a Tamara. Rebeca le pide que le demuestre que puede cuidar de su hija. Manuel se pone a tomar. Leonardo se acerca, preguntándole si está bien. Manuel responde que está destruido, pues la Carolina de la que se enamoró, en realidad no existe. Leonardo dice que lo lamenta mucho. Manuel comenta que no puede creer que Carolina haya sido mujer de Ramiro, y de muchos hombres más. Leonardo dice que ahora entiende todas las veces que sintió que ella ocultaba algo, y que no decía la verdad. Manuel responde que ahora entiende por qué ella nunca le habló de su pasado, y se ponía a la defensiva. Él agrega que la ama, y no le hubiera importado su pasado, pero ella le ocultó lo de Ramiro, y él se tuvo que enterar de la forma más dolorosa. Él grita que todo eso le está destruyendo la vida. Al día siguiente, Carolina despierta sola en su cama, y sufre al ver que Manuel se ha ido. Ella dice que no puede perderlo, y se pone a llorar por él. Ramiro le dice a Omar que está vengando su muerte, y que le va a quitar todo a Carolina, pues ella va a perder a su familia, y se quedará sola, así como él está ahora. Manuel llega a casa, y Carolina le pregunta por qué no vino a dormir. Él responde que ya no le gusta estar en esa casa. Carolina le pregunta dónde se quedó, y si estaba con alguien. Manuel responde que su relación ya terminó, y solo vino por sus cosas. Carolina lo retiene, diciendo que no va a perderlo así, y menos por el infeliz de Ramiro. Ella le pide que por favor no se vaya. Vemos que se aferra a Manuel, pero él intenta zafarse. Ella le sigue rogando que se quede.